Muy bien, mis amados. Vamos a empezar con nuestra prédica del día de hoy. Recuerda que hemos estado hablando de filosofía cristiana o filosofía del mundo. Hoy te traigo un tema que se llama Soy como soy en mi pensamiento. Durante el mes de noviembre hemos estado hablando de la filosofía cristiana y la filosofía del mundo y de cómo la filosofía del mundo se ha adentrado en la filosofía cristiana. Y se han adoptado modos, filosofías o pensamientos del mundo y no conforme a la palabra de Dios. Por eso he estado hablando de esas filosofías. Y nuestro tema está fundamentado en Colosenses capítulo 2, verso 8. Pero antes, ¿cuántos de ustedes trajeron su Biblia? Vamos a declarar la palabra de Dios en nuestra vida, que es el fundamento de nuestra fe y por el cual hemos creído al Señor a través de su palabra. Y levántela en alto y diga después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y lo que quiero ser. Medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo en lo que está escrito, creo en lo que me es dado. Por tanto no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados. Le comentaba, hemos estado hablando de la filosofía del mundo y la filosofía cristiana, y en este tiempo vamos a hablar de soy como soy en mi pensamiento. Y le decía que nuestra prédica o el tema está basado en Colosenses capítulo 2, verso 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo o del mundo, y no según Cristo. Y la semana pasada hablábamos del tema Dios es mi todo, donde tratábamos el tema de las filosofías antiguas, de cómo hemos arrastrado filosofías desde antes de conocer al Señor, por la manera en que fuimos educados, fuimos enseñados. Seguimos a veces arrastrando esos modos o esas maneras de pensar o esas filosofías que de alguna manera rigen nuestra vida. Hablábamos, ¿verdad?, de las coberturas y de los supuestos padres espirituales. Hablamos del hecho de que todas estas filosofías lo único que hacen es manipular o someter a las personas, haciendo a un lado a veces la figura de Dios, anteponiéndose el hombre. Entonces, le recomiendo por favor que nos siga ahí en las redes sociales y que sea de bendición las prédicas que estamos dando, y pueda usted escuchar el tema pasado, porque yo creo que es de mucha bendición, y yo creo que le va a ayudar mucho a tener una identidad en Cristo, para que usted sepa quién es en el Señor, que no necesita solamente al Señor y nada más, lo único que necesita. Así es que, mi amado, ahí le recomiendo que escuche esas prédicas. Antes de entrar a la palabra de Dios, vaya por favor en Hechos 17, 18, mientras yo le doy gracias a Dios. Padre, por esta palabra, por este momento, por este tiempo. Gracias porque tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos ministra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo fluya en este día y que esta palabra nos edifique. Esta palabra, Señor, nos restaure y sane situaciones en nuestro corazón, que podamos entender más y saber más de ti. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Haz como tú quieras en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. En Hechos capítulo 17, verso 18, dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero?
y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjate bien, Pablo fue el que empezó a predicar la palabra de Dios, amén, a los gentiles. Él fue a Roma, él fue a Corinto, él fue a Galicia, fue a muchos lugares a predicar la palabra de Dios. En Hechos habla de hasta dónde fue él. Pero cuando estaba en Grecia, se encontró con unos filósofos. Y estos filósofos eran epícuros y los estoicos. Y cuando él les empezó a hablar del evangelio, no entendían. Porque esos filósofos pensaban de una manera distinta a lo que Pablo les traía hoy. O sea que chocaba con lo que el pensamiento de ellos tenía. Fíjate bien una cosa, todo filósofo, su fundamento está basado en lo que ve, en lo que piensa o cree. Un pensador, eso es lo que hace. Filosofa en las cosas que ve y de eso se hace una idea y eso empieza él a regirse por lo que él ve, cree o piensa. Entonces, eso es muy importante, mi amado. ¿Por qué? Porque de la manera en que nosotros pensamos, así actuamos. Y hoy en día sigue habiendo gente filosofando de ideas de este mundo, pero no conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Una cosa es lo que yo pienso. Yo puedo decir que no sé, esa columna es blanca, tú puedes decir que es negra, otro puede decir que es verde, porque es la percepción que yo tengo, y a lo mejor yo voy a vivir engañado toda mi vida creyendo que es verde. ¿Sí me explico? Hasta que no viene la palabra de Dios, entonces entendemos que esa es la verdad, porque Dios nos trajo la verdad. Un pensamiento, un filósofo, su fundamento o de la manera en que él filosofa o toma su pensamiento es a través de lo que ve, pero no es la verdad que está en el Señor. Entonces te voy a hablar acerca de eso. Cuando Pablo empezó a hablarles del evangelio, empezaron a chocar porque no es lo que ellos pensaban. Los epícuros y los estoicos eran filósofos que dominaban la cultura griega en aquel entonces, y hay muchos pensadores como Platón, Aristóteles, Sócrates, pensadores como hoy en día, ¿verdad? Hay quienes piensan de una manera diferente, pero bueno. Y así había, y así se regían en su manera de pensar. Los epícuros creían que buscar la felicidad o el placer era la meta primordial en la vida. Ellos creían que la felicidad y el placer era lo único que se podía hacer en esta vida. Creían que todo sucede por azar, por la suerte. Me encontré un día, qué suertudo eres. Y como hoy todavía, ¿verdad? Se dice, donde quiera que vas, crees que todo, mucha gente cree que todo es por suerte o porque hay buenas vibras, etcétera, etcétera. Entonces, que todo acaba en la muerte, que los dioses vivían en otro mundo y que no se preocupaban por y que al final o al principal, lo único que el ser humano tendría que buscar es el placer, es el satisfacerse a sí mismo. Eso es lo que buscaban los epícuros. Con esto querían decir que el placer animal o material era mucho mejor. El placer supremo era mejor que el sufrimiento. Entonces ellos basaban sus pensamientos en que el sufrimiento lo podías evadir cuando tú tomas placer de todas las cosas y te satisfaces con todo lo que te cause placer.
Fíjate, ese es el pensamiento de los epícureos. Te lo digo esto porque hoy en día es lo mismo. Hay gente que vive con esa filosofía. Inclusive hay canciones que dicen, pues hay que darle vuelo a la hilacha porque el mundo se va a acabar, ¿verdad? Y ese es el pensamiento que tienen. Pero todo eso no son más que filosofía, porque esa no es la verdad. La palabra de Dios dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre depende de Dios. Depende de lo que Dios haga contigo. Depende de que Dios te salve. Depende de lo que Dios tiene para ti. Pero este pensamiento de los epícureos se sigue viendo hoy en ese tiempo. Y desafortunadamente también en la iglesia cristiana. Entonces, estamos también, a contrario de los estoicos, al contrario de los epícureos, los estoicos concentraban su pensamiento en los sentimientos. Procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón, reemplazando los deseos por el placer. Creían que todo es Dios, que Dios es espíritu de fuego y que había perdido la identidad en la materia, pero que estaba en todas las cosas. Lo que daba vida a los humanos era una chispa de espíritu que moraba en ellos y que cuando morían volvían a Dios. Creían que todo lo que sucedía era por voluntad de Dios y por tanto hay que aceptarlo sin resentimiento. Fíjate lo que pensaban los estoicos. Los estoicos pensaban que Dios estaba en todo lugar, que agarraban una figura y decían, es que Dios está en estos árboles, es que Dios está en los pececitos que ves nadando, Dios está en los pajaritos ahí que tú estás viendo ahí que cantan bonito, Dios está en las montañas. Entonces ese era el pensamiento de los estoicos. Y creían que todo sucedía por voluntad de Dios. Y teníamos que aceptarlo y no sentir ningún resentimiento por lo que estemos cruzando. Este pensamiento todavía se vive hoy, mi amado. Cuando yo estaba en la prepa, en una ocasión tuve una plática con una maestra. Tenía muchos problemas y le empecé a hablar del Señor. Y yo le dije, oye, ¿crees en Dios? Me dijo, sí. ¿Y lo conoces? Una cosa es creer y otra es conocerlo. Me dice, sí. Yo puedo ver a Dios en los pajaritos, en las montañas, en el viento. Cuando estoy a solas en una taza de café, ahí lo puedo ver. Le digo, no, tú estás diciéndome la creación de Dios, pero eso no es Dios. Esa es la creación de Dios. Conocer a Dios es conocerlo a través de su palabra. Él nos dejó su palabra para conocerlo a Él, su carácter, su manera de ser, qué es lo que busca de ti y de mí, cómo es Él a los que le obedecen, a los que no le obedecen, su carácter, el amor que tiene por sus hijos. Eso es conocer a Dios. Y no lo voy a conocer cuando veo un pajarito. ¿Qué me va a decir el pajarito? El pajarito me está diciendo Dios existe, créele a Dios. La montaña me está diciendo Dios existe, créele a Dios. El universo me dice Dios existe, créele a Dios. Pero no es Dios. Son las obras de Dios. Entonces, mi amado, estos pensamientos, esas filosofías, de alguna manera también nosotros obtuvimos antes de conocer al Señor. Pensábamos que Dios estaba en una imagen. ¿A poco no? En una figura hecha por manos de hombres. Como que si mi Dios fuera tan pequeño que lo puedo agarrar y lo puedo hacer una figura. Cuando dice la palabra de Dios, cuando le dijo a Salomón, ¿verdad? ¿Dónde me vas a hacer el templo? Si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde me vas a hacer un templo donde yo quepa?
¿Dónde? Entonces entendemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, mucho menos en una imagen. Bienvenido. ¿Sí me explico? Entonces, mi amado, pero a veces nuestra conciencia o por lo que el conocimiento adquirido, empezamos a tener esa idea de Dios. Pero no es así, mi amado. Tenemos que tener una idea de Dios, pero que Dios habita aquí, o es el lugar donde tiene que habitar. Aquí, dice Pablo, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y no es de ustedes? Dios nos hizo un templo. Dios te hizo un templo a ti y a mí. Ahí puede caber Dios, ahí cabe. Yo no sé cómo le hace, pero entra. Tan grande que es mi Dios, pero ahí entra. Porque ahí es la morada de Dios. Entonces, mi amado, fíjate bien cómo las filosofías de las personas empiezan también a involucrar a otras personas, y a tal grado que empiezan a esparcirse ese pensamiento y esa filosofía, que lo hacen hasta una religión. ¿Cuántas religiones tú conoces? Por ejemplo, está el budismo, ¿cuál es el que creen que cuando mueres te puedes renacer o reencarnar en un animal? No es el budismo, se me olvidó el nombre. Pero bueno, yo sé que sí has escuchado, ¿verdad? Entonces, esos son pensamientos de un hombre. Alguien le dio, alguien pensó, dijo, no, pues si te portas bien vas a reencarnar en una bonita mariposa. Si te portas bien, a lo mejor, por ejemplo, el hinduismo, ¿no? Que creen en las vacas, ¿eh? Que son sagradas. ¿Verdad? La gente reencarna en un animal. Pero son filosofías que han arrastrado y la gente las ha creído. Son las filosofías de un hombre. La palabra de Dios fue hecha por manos de hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí le escribieron hombres? Sí le escribieron hombres. No fue el dedo de Dios, ¿verdad? La mano de Dios físicamente. Pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que inspiró a hombres para escribir todas las cosas. Tanto es así que quien escribió Génesis fue Moisés. Génesis, el inicio de la creación. ¿Quién le dijo a Moisés todo lo que había pasado? ¿Cómo hizo Dios el cielo, la tierra y todas las cosas? Fue una inspiración de Dios. Cuando uno está hablando aquí la palabra de Dios, no, yo sé que yo hago mi prédica, pero hay palabras que Dios inspira, y las que yo te puedo decir, yo te puedo predicar, y que van a hacer algo en tu corazón. Pero no soy yo, es la palabra de Dios. Entonces, este es nuestro fundamento. Nuestra fe, nuestra filosofía está basada no en un pensamiento humano, sino inspirada en el Espíritu Santo de Dios, el cual escribieron estos hombres. Entonces, yo tengo la seguridad y la certeza de que la palabra de Dios es verdad, es verídica. Entonces, cuando vemos todas estos nada más eran unos dos grupos de filosóficos que había en Grecia, pero había mucho más. Pero lo que te quiero decir es que como esos pensamientos filosóficos también se están metiendo en el mundo, pero también están muchas veces adquiriendo en la iglesia cristiana. Inclusive, ¿verdad? En literatura nos hablan de esos pensamientos en la escuela. En la teoría de la evolución. ¿Cómo dicen que los animales evolucionaron tantos millones de años? Es solamente una teoría, no es algo, ¿cómo se dice? Que esté
ah, que sea verídico, pues, o que ya esté fundamentado. Es solamente una teoría. Entonces, mi amado, nosotros no nos basamos en teorías, nosotros nos basamos en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es que Cristo resucitó. Esa es una verdad. Y porque Cristo resucitó, eso a mí me enseña que todas las palabras que dijo Cristo son verdades. Verdades para el ser humano. Y que si Él resucitó, la palabra de Dios es veraz, es verdadera. Entonces, mi filosofía tiene que cambiar. Mi filosofía y mi manera de pensar tiene que ser transformada. Porque desde que nacimos o de que nacemos hasta crecer, vamos adquiriendo filosofías, vamos adquiriendo conocimiento, y nuestro pensamiento, de la manera en que pensamos, así actuamos. Entonces, Proverbios capítulo 23, verso 6. Tenemos que tener cuidado, mi amado. Proverbios 23, verso 6 dice así: no comas pan con el avaro, ni codicéis sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice Proverbios, Salomón escribe: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es. Entonces el avaro, su manera de pensar, así es su manera de actuar. Entonces, aunque veas o quieras tú acercarte, es un avaro, no te va a dar, porque así se dirige su vida. Él dirige su vida en avaricia. Por eso dice: no codicie sus manjares. Así es en su corazón, así es en su pensamiento, así actúa. Su corazón no está contigo. Por eso es importante decirte hoy: yo no sé cuál es tu manera de pensar, pero como tú piensas hoy, ha sido el resultado de lo que estás viviendo. Tu vida en este momento es el producto de la manera de cómo has estado pensando. Hasta donde has llegado hoy es por la manera en que has pensado. Las situaciones que has atravesado es por la manera en que has pensado y has dirigido tu vida. Si en tu matrimonio no está bien establecido, es porque necesitamos cambiar nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. Si hay situaciones que me he enfrentado, es porque mi filosofía quizás no ha funcionado. Necesito adentrarme en la palabra de Dios, porque de la manera en que yo pienso es la manera en que yo actúo. Yo les decía, todos tenemos una filosofía. Cada quien decide cómo educar a sus hijos. Y a lo mejor tú tienes la filosofía de los padres antiguos o de los padres modernos, porque las hay. Pero yo te pregunto, ¿tienes la filosofía de Dios? Instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no se apartará de él. Levanta la vara al muchacho, aunque le des no morirá, pero salvará su vida del Seol. Nada le puede pasar. Entonces, ¿cuál es la filosofía con la que yo educo a mis hijos? No me está funcionando. Se me están descarriando mis hijos, o se me descarriaron. Es que la filosofía, mi manera de pensar, no ha sido la adecuada. El resultado que tengo entonces es por causa de mi manera de pensar. Porque así como pienso, actúo. ¿Sí me explico? Entonces, nadie quiere que le vaya bien, que le vaya mal en esta vida, amén. Todos queremos lo bueno. Digo, no nos levantamos diciéndome: ay, hoy quiero que me dé gripa, que me atropelle un carro, me caiga de la bicicleta o de la motocicleta, me rompa un hueso. Nadie quiere lo malo, todos quieren lo bueno, ¿sí o no?
Hoy queremos bendecir. Hoy nos levantamos y decimos, este día, Señor, me va a ir bien, voy a vender. Este día me voy a levantar, Señor, y voy a hacer todas las cosas. Y nos levantamos con eso. Nadie piensa en las cosas malas. Por supuesto, todos queremos experimentar cosas buenas. Pero depende de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, que vamos a recibir el fruto de lo que pensamos, de nuestra filosofía. Entonces, si tienes una filosofía que te llevó a una situación difícil en pareja, si has seguido la filosofía que te llevó a una enfermedad, una filosofía que te llevó a una separación o que te llevó a perder tu trabajo. ¿Y por qué digo filosofía? Porque a veces nuestra manera de pensar, ¿verdad?, no es según la palabra de Dios. A veces pensamos y actuamos a nuestra manera, sin consultar a Dios, sin decir, Señor, esto está bien o está mal. Entonces tenemos, mis amados, que empezar a filtrar nuestro pensamiento en la palabra de Dios. El resultado de lo que hoy vivimos es nuestra filosofía. Yo les pregunto, ¿cómo están? Y me da gusto saber que todos están bendecidos, yo también. Estamos aquí, seguimos vivos, seguimos respirando, porque nuestra filosofía es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es nuestra filosofía. Entonces, el ser humano tiene el resultado de su vida o de lo que está pasando, el estado donde se encuentra, es porque así, de la manera que piensa, de la manera que sigue su filosofía, así él recoge fruto de lo que hace. Así de sencillo, sí. Un ejemplo, tú puedes pensar que no eres digno, que eres solo un hombre, que cómo vas a llegar a hacer algo grande si no tengo, ¿verdad? Como decía Gedeón, ¿te acuerdas de Gedeón? Gedeón, donde estaban pasando una situación difícil, donde el enemigo iba y les robaba sus trigos, sus ganados, todo les quitaban. Y él tenía, ¿verdad?, un pensamiento negativo, inclusive de sí mismo. Él decía, cuando se le apareció el ángel: el Señor está contigo, varón valiente, esforzado y valiente. Y él dice: si Jehová está conmigo, ¿por qué me ha sucedido todo esto? Entonces su pensamiento, o el pensamiento de Gedeón, era mi pobreza, mi condición. Y así se guiaba él con ese pensamiento. ¿Sabes qué estaba haciendo? Escondiendo el trigo. Estaba guardando el trigo para que no se lo robaran. Ese era su pensamiento. Pero Dios tenía un pensamiento diferente a Gedeón. Dios lo vio como un varón valiente y esforzado, pero él no lo veía, porque su filosofía, su manera de pensar no había sido renovada. ¿Y sabes cómo fue renovado? Cuando le dijo: si eres tú, ¿verdad?, ¿qué señal me das? Y le pidió prueba. Y 2 veces, porque no se conformó con una sola vez, ¿eh? Y dame otra. Entonces, cuando vio que Dios le respondió, ¿verdad?, que no hubo rocío ni nada de eso, y él entendió y cambió su manera de pensar. Entonces, Dios sí está conmigo. Ya me lo dijiste, ya lo pude ver, ya lo entendí. ¿Qué quieres que haga? Y es lo que pasa a veces en nuestra vida, mis amados. Tenemos que purificar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Si tú dices que ¿cómo puedo predicar? Es que yo no sé, a lo mejor ni siquiera fui a la escuela. Dios no necesita graduados de la universidad para predicar la palabra de Dios. Dios necesita corazones que estén dispuestos. Dice la palabra: y no te preocupes por lo que vas a decir. Fíjate lo que Dios dice:
No te preocupes por lo que vas a decir, lo que vas a hablar, porque en ese momento Dios te va a dar palabra. Dime si Dios no inspira o no fue inspirada esta palabra por Dios. Que aunque hay hombres letrados, son más sabios que los letrados. Entonces, mi amado, tu manera de pensar, tu manera de actuar, de la manera que tú pienses de ti mismo, así vas a vivir todo el tiempo. Entonces, ¿qué piensas tú de ti mismo? La palabra de Dios está llena de motivación, llena de convicción, llena de fe, donde tú puedes adquirir una identidad y puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tengo que conocer la palabra de Dios. Cuando el mundo, la filosofía del mundo es que si no tienes esto, no puedes. Si no eres egresado, no puedes. Si no tienes esto, si no tienes esas cualidades, si no eres eso, no puedes. ¿Y cuántas personas hemos visto a los que se han dicho no puedes y han sido grandes exitosos? Que se les cerraron las puertas, pero creyeron ellos, ¿verdad?, que sí podían. Porque aunque su pensamiento quiso ser turbado, su pensamiento los llevó a ser lo que hoy son. Hubo un hombre que se llama Nick, creo que ya murió, que nació sin piernas, nació sin brazos, era un tronquito. Cualquiera diría: pues este hombre, ¿qué va a hacer? No tenía piernas, no tenía brazos, pero sí tenía un pensamiento positivo. Tenía un pensamiento que nadie le podía quitar. No me hacen falta. Y llegó a ser un gran conferencista. Conoció al Señor, predicó la palabra de Dios, no a uno ni a esta pequeña iglesia, a miles. ¿Pero qué lo llevó hasta allá? Su pensamiento, su manera de pensar de sí mismo. Porque él actuó conforme a lo que él pensaba de sí, no lo que veía de sí mismo. Entonces es importante, mi amado. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento como el mundo, él no se puede. Un pensamiento como el mundo, ¿verdad? No vamos a llegar a hacer absolutamente nada. Y todo eso, lo único que trunca es tu identidad en Cristo Jesús. Cuando tú sigas una filosofía del mundo o cuando estás bombardeando, ¿verdad?, tu mente con cosas del mundo, pues todas esas cosas tarde o temprano van a dar su fruto. Por eso le digo, hay canciones muy bonitas del mundo, pero que lo único que traen aquí es duda y están bombardeando con muchas cosas. ¿Por qué no mejor ponga alabanzas? Escuche alabanza, escuche la palabra de Dios en vez de bombardearse, ¿verdad?, con que y ya son más los que están muriendo de coronavirus y se oyen de guerra y se oyen de rumores de guerras y otro virus que viene y que la economía y que esto y que el otro. Entonces ese conocimiento, esa filosofía la vamos siguiendo. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice todo lo contrario. Por cuanto has puesto en mí, en Jehová, que es mi esperanza, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso lo veíamos la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo soy tu proveedor. Metió al pueblo en el desierto, donde no había agua, donde no había comida, pero allí donde no había nada, Dios hizo salir, brotar agua de la sequedad y trajo alimento en el desierto. Lo sobrenatural no viene por lo natural. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales en tu vida? Pues entonces empieza a pensar sobrenaturalmente. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo tienes que ver para creer que Dios lo va a enviar o que Dios te va a bendecir. Entonces no pierdas tu identidad en Cristo Jesús. Yo tengo que buscar aquí en esta palabra quién soy yo. Hablamos la semana pasada de quién es mi Padre. Entonces, de saber, para que nadie venga y me diga todo lo contrario a lo que dice el Señor que soy yo.
Por mucho que Gedeón estuviese ahí con el trigo y que vieran sus amigos, sus hermanos, sus padres, quien sea, y le diga: Gedeón, vete, levántate, tú eres un gran líder, tú lo vas a hacer, vamos, enfrentemos al ejército. Gedeón no iba a hacer nada, porque su pensamiento estaba entruncado en lo que él veía de sí mismo. Hasta que llegó el Señor y le hizo saber todo lo contrario de lo que él pensaba de sí mismo. Entonces él ya empezó a tomar acción. Por eso, mi amado, él cobró identidad. Por eso él se enfrentó y se levantó y dijo: voy a enfrentar a los ejércitos. Y luego, ¿verdad? Eran como 10,000 que iba a enfrentar, pero dijo el Señor: júntate un ejército. Juntó un ejército grande, pero dijo: es mucho, son muchos. Quítale y quítale. ¿Y sabes cuánto reunió? 300 hombres. Y con 300 hombres se enfrentó a los madianitas. Contra 10,000 que eran los madianitas, un ejército muy grande. Entonces te puedes imaginar, cualquiera diría que con 300 hombres contra 10,000, pero así obra Dios en lo sobrenatural. Así obra Dios, y así hay que creerle al Señor. Efesios capítulo 4, verso 22. Entonces, mi amado, no te olvides de quién eres tú. Busca tu identidad en Cristo Jesús. No creas lo que te dice el mundo, lo que te dice el vecino, lo que te dice la familia, lo que te dice quien sea, mi amado. Usted tiene una identidad en Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, mi amado, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y si tienes un Padre que te ama y está a tu lado, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Nadie. Eso nos da seguridad y confianza en esta tierra. Digan lo que digan, se levante lo que se levante, de Dios soy, y para Él vivo. Amén. Gloria a Dios, dáselo fuerte. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en toda justicia y santidad de la verdad. Fíjate lo que dice Pablo a los Efesios. En cuanto a la manera de vivir antes de Cristo, donde tú vivías con todos tus pensamientos, con todas tus mañas, o como tú le quieras llamar, despójate de todo eso. Despójate. Corintios 5:17 dice: de manera que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, mi amado, el Señor a través de Pablo nos está diciendo que te despojes de tu viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo te decía la otra vez, cualquier persona que está viviendo una vida sin tomar en cuenta la palabra de Dios, está viviendo una mentira, porque no está viviendo la verdad que está en Dios. Entonces tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre, viciado con muchas cosas. Yo creo que diariamente tenemos que renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios y poder encontrarnos a nosotros mismos, crear esa identidad diariamente, mi amado, porque diariamente también vivimos contaminados con tantas cosas que escuchamos alrededor. Tantas cosas que en nuestra mente están taladrando y que de alguna manera nos empujan a actuar de esa manera. Pero cuando buscamos en la palabra de Dios y encontramos allí nuestra identidad, entonces estamos caminando con seguridad, con fe, con esperanza, con confianza, sabiendo de que Dios está de nuestro lado. Tenemos que despojarnos de las viejas costumbres, de los viejos pensamientos.
Porque el vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos, mi amado. Odres nuevos. Y luego dice en el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Tú no ves las cosas como son. Tú ves las cosas como tú eres. Como tú eres. De la manera que tú piensas, así ves las cosas. Mucho tiene que ver la manera de cómo percibes las cosas de acuerdo a las experiencias de la vida o de tu vida pasada, de acuerdo a tu conciencia. Por ejemplo, cuando estábamos pequeños, yo creo que a muchos de nosotros, nuestros padres nos dijeron, yo no me acuerdo, pero a lo mejor sí. Nos dijeron, no te salgas allá afuera, primero te va a llevar el ropavejero. Y no podíamos salir, porque teníamos miedo de que nos vaya a llevar el ropavejero, el lechero o el panadero, ¿no? Y cuando escuchábamos pan, chiquillo, se iba y se escondía, que tenía miedo de que se lo iban a llevar. Entonces, mi amado, eso en nosotros creó una conciencia. ¿Y cuál fue la conciencia? El temor. Ese es meramente un ejemplo lo que te estoy diciendo. Pero hay cosas que crearon en nosotros esa conciencia de temor. Las cosas que vivimos en el pasado, quizás algún alcoholismo, drogadicción, infidelidad, situaciones en casa, no sé, que nos marcaron y crearon en nosotros una conciencia y creó ese temor en nosotros. Entonces, mi amado, y a lo mejor cosas que hemos pasado hoy en día, situaciones que te han marcado hoy en día y que contaminaron nuestra conciencia y nuestros pensamientos. Pero tenemos que purificarlos y renovarlos para que ese temor ya no se apodere de mí, para poderle creer al Señor y no andar en temor. ¿Por qué? Fíjate una cosa. Yo he escuchado de mucha gente que trabaja la brujería y todo eso. Aquí en Vallarta. Y cuando me dicen allá donde trabajo, es que no le pueden decir nada porque es adoradora de la muerte y te puede echar una maldición y todo eso. Me han dicho, se lo digo. Y le digo, no me puede hacer nada. ¿Qué me puede hacer? Mayor es el que está conmigo. Pero hay gente que lo cree y se llena de miedo. Y como dice Job, lo que temía, eso me vino. Entonces, mi amado, tenemos que tener bien puesta en nuestra mente, en nuestro corazón, quiénes somos en Cristo Jesús. Porque a la medida que yo renuevo mis pensamientos en la palabra de Dios, a medida de que yo creo una identidad, y no va a venir cualquier persona, cualquier situación a moverme de lo que yo he creído, de lo que yo he decidido, porque mi pensamiento ya no es el mío, es del Señor. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Cuando vio al gadareno, el Señor dijo, ándale Pedro, aviéntate tú. Desde que lo vio de lejos, el Señor le dijo, sal de él. Y lo reconoció el demonio. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos de tener los pensamientos de Cristo, debemos de actuar como Cristo actuó, porque de la manera en que pensamos, así actuamos. Tenemos que
renovar nuestros pensamientos, mi amado, a través de la palabra de Dios. Entonces las cosas no son como tú piensas que son. Dios, todo se le sujeta a Dios. Todo. El demonio se le sujeta a Dios. Los mares, los vientos, todo se le sujeta a Dios. ¿Por qué voy a tener temor? Las enfermedades, aunque sean incurables, para el hombre son incurables, pero para Dios no. Aunque venga el demonio mayor, el mano derecha de Satanás, también se sujeta y tiembla. Mi amado, ¿quién te puede apartar de Dios? Pero nuestra lucha es continua en nuestro pensamiento. Por eso dice, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre ni carne. Y dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Aquí está la lucha continua en nosotros, en nuestra manera de pensar todo el tiempo. Entonces, la manera que yo pienso, así actúo. Si pienso en el temor, voy a actuar en temor. Si pienso que me va a ir mal, pues me va a ir mal. Y no estoy hablando de metafísica, estoy hablando de que le creas al Señor, de que confíes. Dice Romanos, ¿verdad?, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Esto incluye que me va a ir mal, sí me va a ir mal, pero es para mi bien, sí, porque hay una bendición a través de eso. Una bendición. Estaba viendo un documental del avión que se estrelló por allá en el 70, allá en los Andes, en el Everest, ¿no? Por allá. Los sobrevivientes de los Andes. Entonces, quedaron nada más en el puro cascarón del avión. Y ahí pues empezaron a fallecer unos, comieron carne humana para sobrevivir, estuvieron ahí. Pero hubo algo que me llamó la atención. Decían que una noche les sorprendió una avalancha. Estaban obviamente en la nieve, en el cerro. Y esa avalancha cubrió todo y los dejó enterrados por varios días. Y ahí como queriendo respirar, tenían poco aire, pero sobrevivieron. Al tiempo hicieron un túnel y pudieron salir. Pero lo sorprendente es esto, que el hombre daba su testimonio y decía, si esa avalancha no hubiera llegado, nos hubiéramos muerto, porque después de eso vinieron varias tormentas de nieve. Y por causa de esa avalancha estuvimos cubiertos. Y por eso no morimos. ¿Te puedes imaginar? Parece que fue algo malo, pero no. Así es para el cristiano, para el creyente, mi amado. Hay cosas que no entendemos por qué nos está sucediendo. No sabemos el por qué, pero Dios está en control. Pero Dios está obrando. Job pasó por muchas situaciones. Job enfrentó la pérdida, todo, pero había un propósito ahí. Entonces, mi amado, todo tiene que estar purificado y pasado por la palabra de Dios para renovar nuestros pensamientos. Tito, la carta Pablo a Tito, en el capítulo 1, verso 15. Tito 1:15. Dice así, escúchame bien esto. Todas las cosas son puras, ¿para quiénes? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Confesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjate bien, vuelvo a decir, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Desde que nacimos de nuestros padres, nuestra mente ya viene
con ese pecado incrustado de generación en generación. Entonces nacimos con una conciencia pecaminosa. Por eso el niño, cuando tiene sus 3, 4 años, lo ves que hace sus travesuras, porque trae una conciencia ahí él ya. Entonces, fíjate lo que le dice Pablo a Tito, pues hasta su mente están corrompidas. Luego dice, confesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Pablo le está diciendo a Tito de estas personas que son creyentes, que supuestamente creen en Dios, pero como su conciencia está corrompida, como su mente está corrompida, ¿verdad? Obran conforme a lo que piensan, obran conforme a lo que es su pensamiento. Entonces, de manera que aunque te hayas convertido al Señor, aunque hayas entregado tu vida al Señor, nuestra conciencia tiene que ser purificada. Nuestra conciencia tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada, mi amado. ¿Por qué? Porque si no es renovada, vamos a seguir viviendo en el temor antes de conocer a Cristo. Vamos a vivir en duda. Vamos a vivir en cosas, en situaciones. Vamos a guiar por nuestro pensamiento, por la filosofía de la cual no nos hemos despojado. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que las cosas puras son para los puros, pero para los corrompidos nada es puro. Entonces, mi amado, tenemos que tener una conciencia purificada. ¿Y cómo la voy a purificar? A través de la palabra de Dios. Porque nuestra conciencia está corrompida. Y muchos cristianos viven temor y viven sin fe y están llenos de dudas, no teniendo esa convicción de quién es el que está a su lado. Entonces, tenemos que purificar nuestra conciencia. Proverbios 28:1 dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Fíjate bien, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, ¿por qué huye si nadie lo persigue? Porque su conciencia está corrompida. Porque cuando robó, porque cuando hizo algo oculto, ¿verdad? Y está viendo la persona, él mismo se acusa, su misma conciencia. ¿Te acuerdas qué pasó cuando a Jesús se le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio? Y le dijeron, ¿verdad? La vimos, la sorprendimos en adulterio, y la palabra o en la ley de Moisés nos dice que apedreemos a tales mujeres. Jesús se agachó y le dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Cuántos tiraron la piedra a la mujer? Ninguno. ¿Por qué? Su conciencia corrompida. No juzgó a nadie, simplemente les dijo, si estás libre, eres digno. Pero si no, tú sabrás, cada quien. Entonces uno a uno se fue. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida. Su mente estaba sucia. Sabían que son pecadores. Lo entendían. Por eso dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero es su conciencia la que lo está persiguiendo. Es su conciencia. Entonces tus experiencias del pasado han creado en ti una conciencia negativa de todo lo que has vivido. Por eso, si en tu casa hubo violencia intrafamiliar, si en tu casa hubo alcoholismo, drogadicción, infidelidad, o hubo muchas cosas que te marcaron, por eso la gente tiene miedo de casarse. Por eso la gente dice, las mujeres dicen todos los hombres son iguales, y las mujeres dicen, y los hombres dicen todas las mujeres son iguales. ¿Por qué? Por lo que está viviendo o vivió en el pasado.
Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dios puede hacer las cosas nuevas, pero tenemos que acercarnos a Él. Mi matrimonio puede cambiar, tu matrimonio puede cambiar. Tu vida puede cambiar, Pero mira que hice muchas cosas, no importa. Mira que ya nos divorciamos, eso no importa. Dios puede restaurar eso también y volverte a casar con tu esposa. Entonces, todo lo que vivimos, mis amados, todo lo que pasamos, crea en nosotros esa conciencia. Y de la manera en que pensamos, así actuamos. Si has vivido en temor, si has vivido con duda, si has vivido, ¿verdad?, con todo ese conocimiento adquirido que no viene de Dios, pues así vas a actuar toda tu vida. Necesitas cambiar tu manera de pensar, pero no como una filosofía de los filósofos antiguos, sino a través de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Dice la palabra que debemos de acercarnos para purificar nuestros corazones y la mala conciencia, porque no nos permite avanzar, no nos permite caminar en el Señor. Y eso, mi amado, es lo que debemos aprender el día de hoy: a caminar confiadamente en el Señor, a no vivir por lo que vemos o por lo que nos dicen o por las situaciones que pasamos, sino por el Señor. Que cada cosa que pasamos tiene un porqué, y nuestro pensamiento tiene que ser renovado, sí. Pero es que ya soy cristiano. Tienes que renovar tu pensamiento a través de la palabra de Dios. Es más lo que escuchas en el mundo que lo que escuchas de la palabra de Dios. Es más el tiempo que te toma el estar escuchando al mundo que el escuchar la palabra de Dios. Entonces tu mente, tus pensamientos se contaminan. Y cuando viene la situación, entonces viene la duda. Cuando están diciendo, ¿verdad?, que el virus, el coronavirus, vuelve a brotar otra vez, entonces la gente ya se predispuso y dice: me voy a encerrar otra vez. Y nos llena el temor. Mi amado, tengo que diariamente purificar mis pensamientos en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Escuche alabanzas que van a ayudarle en sus pensamientos. La alabanza ministra, mi amado. Esos cantos que dan, que son inspirados también por Dios, para que en los tiempos de angustia que cantes alabanzas, tú puedas decir: el Señor está a mi lado. Entonces, cuanto más nosotros nos adentramos en la palabra de Dios, cuanto más conocemos a Dios y le dedicamos más tiempo a Dios, nuestros pensamientos serán afirmados. Y no va a venir cualquiera a moverme de lo que yo he creído. Dice la palabra: caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. ¿Quiere decir eso que se van a levantar contra mí? Sí. Situaciones, problemas, personas, lo que tú quieras, se va a venir. Sí, pero no llegarán. Entonces estoy seguro, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todo eso crea en mí una identidad, y ya sé quién soy.
Pero mira que se están levantando contra ti, mira que te están haciendo eso, mira que te están maldiciendo. No llegará. Pero el temor trae lazo. Entonces, cuando tú tienes duda y tienes temor, ya te atrapó. Ya no te puedes soltar. ¿Cómo? Vuelve a creer. Vuelve a adentrarte a la palabra de Dios. Confía en Él y Él enderezará tus pasos. Él enderezará la situación. Él traerá la bendición. Él te guardará de la peste destructora. Él te guardará de la maldición. Él te guardará de saeta que vuele de día o de noche. No llegará a tu vida. Isaías 26:3 dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Dice Isaías. Isaías lo dice. Isaías está afirmando algo. No está pensando que si lo harás, Señor, o no lo harás. Eso es una afirmación. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti está perseverando. Entonces, mi pensamiento, ¿cuál debe de ser todo el tiempo? Dios, la palabra de Dios, la alabanza al Señor, las letras de este libro que traen identidad a mi vida. Este tiene que ser mi pensamiento, porque ¿cuál es mi pensamiento? Así soy. Porque la manera de pensar que he creado a través de la palabra de Dios me va a hacer caminar en esta tierra. Y no me voy a mover por las circunstancias. No me voy a mover por mis emociones. No me voy a mover por lo que veo, por lo que he escuchado, sino por lo que dice Dios en su palabra. La paz es una emoción que está ligada mucho a tu manera de pensar. La falta de paz no se debe a alguna circunstancia o persona. Es porque le has permitido a tu mente que sea dominado por aquello que puedes ver, oír, probar, oler o sentir. Entonces tu paz está ligada a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, a lo que tú puedes ver, a lo que puedes sentir. Dice el Señor, su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y eso sería suficiente para ti y para mí, para estar en paz, porque Él es quien ha vencido por nosotros. Ponte sobre tus pies, por favor. Sí. Gracias, Señor. Gracias por tu gracias por tu presencia. Sabes, mucho tiene que ver nuestro pensamiento en este caminar. Nuestra manera de actuar está ligada con nuestra manera de pensar. Por eso yo te digo, hoy tienes que buscar renovar tus pensamientos a través de la palabra de Dios, para que ya no vivas en angustia, en temor, y vivas confiado en Dios.
Tienes que crear esa identidad en Cristo Jesús. A veces pensamos de más. Yo soy de las personas que he decidido, no de las que siento, que he decidido pensar de la manera que dice en la palabra de Dios, no por mis emociones, sino tener una convicción en mí mismo de quién soy y guiarme por lo que dice Dios que soy. Paso por circunstancias, por problemas, a veces he cometido errores, pero cada vez que hago eso me adentro en la palabra de Dios, donde dice: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y dice también, ¿verdad?, su palabra: confía en Dios y Él hará derechas tus veredas. Dice Proverbios, ¿verdad? Confía en el Señor y no te apoyes en tu propio pensamiento. Entonces es lo que debemos de hacer, mi amado. Someta su pensamiento al pensamiento de Dios. Empiece a mirarse como Dios lo ve, no como yo lo veo, como lo ve el vecino o el pariente o quien sea. Y tenga paz, porque si ha confiado en el Señor, ahí está nuestra paz, en la confianza en Dios. Hace mucho prediqué algo que le puse por nombre: deja todo en el altar. Porque cuando llegamos a Dios, venimos a Dios cargados y le decimos: Señor, aquí está mi costal, aquí están todos mis problemas, aquí están todos mis asuntos. Pero nos levantamos del altar y volvemos a recoger el costal, lleno otra vez, llevando nuestras preocupaciones, llevando nuestros problemas nuevamente, cargándolos otra vez. No, mi amado, tenemos que dejarlo allí. Si veniste a Dios y decirle: Señor, todo esto me está aconteciendo, es porque se lo estás dejando a Él. O nomás fuiste a darle a conocer a Dios todas tus situaciones. Porque a veces así nos hacemos, mis amados, o se hace la gente. Va a orar a Dios, pero a darle a conocer a Dios todos sus problemas, y termina de orar y recoge su costal nuevamente y se lo lleva cargando. Se supone que venimos a descansar a Dios, en Dios, y poner nuestra confianza en Él. Así es que yo le digo: su confianza está en Dios, entonces deje todo en las manos de Él y no cargue nada, o no confíe en su Padre. Él tiene cuidado, ya sea que vivamos o que moramos o que pase lo que pase, de Dios somos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
que hay dentro de mi corazón necesita más. Una vez más díselo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más díselo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Renueva tus pensamientos en la palabra de Dios. Crea una identidad y yo sé que Dios está de tu lado. Así es que no tengas temor, no camines en miedo. Deja que el Señor sea tu fortaleza. Deja que el Señor te abrace. Deja que el Señor te arrope. Que seas tú fortalecido en el Señor. Cierra tus ojos, levanta tu mano derecha. Padre, deseo en este momento que seas tú quien obre en la vida de cada uno de ellos. Que sus pensamientos sean renovados de tal manera, Señor, que su pensamiento sea el tuyo. De tal manera, Señor, que caminen conforme a lo que tú piensas de ellos y no lo que ellos piensan de sí mismos. Señor, guíalos por el buen camino, que sus pasos, Señor, los guardes en todo tiempo, para que sus pensamientos y sus pasos vayan de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por la vida de todos los que estamos aquí, de los que no están, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. El Señor esté a tu lado. No importa lo que venga, no importa qué situación estés enfrentando. El Señor te dice: yo estoy contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Levántate, levanta tu frente, levanta tu cabeza. No la agaches ante las circunstancias, no la agaches ante las situaciones. Levántate, no importa cómo se llame. Para Dios no hay imposible. Enfermedad, situación económica, situación marital, no importa lo que sea. Dios tiene el poder para hacer las cosas nuevas y renovarte y bendecirte de tal manera que vuelvas a nacer de nuevo en el Señor. No solamente a ti, a tu familia también, a tus hijos y los hijos de tus hijos. Que el pensamiento de Dios sea el tuyo y donde quiera que vayas, lleves la mente de Cristo. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Eres un vencedor,
El Señor te hizo para vencer, no para ser vencido. El Señor te hizo para que seas un vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Yo quiero más de ti. Más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto te